Buenos días compañeros y economistas, somos el grupo 5 y está conformado por Jaime Arellano, Millosi Belaña, Melanie Párraga, André Villamar y mi persona Karen Troya. Mi tema es las Fuerzas Armadas y la Policía, su rol en la sociedad. Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen tres ramas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Conforme con la Constitución en su artículo 147.16, el presidente de la República es quien ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, así como designar a los integrantes de alto mando militar y policial. Su dirección corresponde al ministro de Defensa y el mando operativo está a cargo del jefe de Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cuentan con un número de 167.810 efectivos activos y 185.200 en reservas. La Fuerza Terrestre, que es parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador, más conocida como Ejército Ecuatoriano, cuenta con un número aproximado de 137.400 miembros activos y 170.000 reservistas. Por razones de seguridad nacional, no se ha podido tener acceso a una información oficial. El servicio militar en el Ecuador ya no es obligatorio desde el año 2008. Según reforma, se denomina servicio militar voluntario. En un 85% los conscriptos son enviados a las filas del ejército. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la diferencia entre Estado, nación y gobierno. Es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Siguiente. Estado. El Estado es un concepto jurídico y político que se refiere a la soberanía social, económica y política, que detenta el conjunto de instituciones como poderes y órganos de gobiernos que regula la vida de una comunidad en un territorio delimitado por fronteras. Nación. La nación, en cambio, se caracteriza por ser una comunidad de personas con una identidad, una lengua, una cultura y una historia común. De allí que de nación sea también un concepto histórico y cultural. Y por último, el gobierno. El gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía determinada, se encarga de administrar y dirigir un Estado. Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada Estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlos, de gestionar y dirigirlos. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. A mí me tocó origen y evolución del Estado. El Estado ecuatoriano fue el nombre oficial del Ecuador adoptado por la Constitución ecuatoriana en 1830, tras su desintegración como distrito de la antigua República de Colombia, actualmente conocida historiográficamente como Gran Colombia. El Estado de Ecuador existió hasta 1835, durante solo 5 años, hasta que la Constitución de ese mismo estípulo de cambio de nombre de la República del Ecuador. Evolución. La historia del Ecuador es un conjunto de sucesos en el tiempo en el cual los territorios que actualmente pertenecen a la República del Ecuador cambian en sus aspectos físicos y forma de gobierno. La historia de la República puede dividirse en 4 etapas: la etapa prehispánica, etapa hispánica, conquista, colonización y Colombia, independencia y república. El comienzo de la historia del Ecuador se da a partir de las organizaciones prehispánicas, que termina con la invasión inca. Luego de esto surge la conquista española, para luego con las fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Puerto Viejo y Santiago de Guayaquil. Empezar una nueva era política administrativa española que duraría hasta la época de la independencia.
cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar, y luego al dividirse formaría lo que hoy se llamaría la República del Ecuador. Gracias. Buenos días, economista. Yo voy a hablar sobre la cohesión social en las instituciones. La escuela es un ámbito privilegiado para promover la cohesión social, debido a que se trata de la institución en sí, en las cuales los ciudadanos aprendemos a relacionarnos y cumplimos los roles importantes, que es el de transmitir conocimientos específicos y el rol de socializar. La cohesión social es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, la reducción de las disparidades y evitar la marginación. Supone la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible. De la misma forma, posibilita el crecimiento económico y facilita el empleo. En la sociedad actual, la cohesión social no es algo natural, es el conjunto de interrelaciones entre los individuos y las instituciones. Se previenen conflictos sociales y se garantiza la estabilidad democrática. En las escuelas se considera de gran importancia la implementación de las políticas, pero no se presentan como espacio de producción en el ejercicio del poder. Entre ellas encontramos tres, que son la funcional, el propositivo y el enfoque participativo. La funcional es la dimensión social, la ausencia de diferencias y la sociedad cohesionada. El propositivo reconoce el valor de la diversidad y de la inclusión, potenciando el multiculturalismo. El enfoque participativo persigue la igualdad de las oportunidades, la salud, los valores, la confianza, la calidad de vida, y entre ellos encontramos el acceso a los derechos. Gracias. El tema del cual yo voy a hablar es sobre la función legislativa. La función legislativa confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias según su especialidad y, sin aprobados por el Pleno del Congreso, se convierte en ley. Mediante esta función, el Congreso, órgano legislativo, hace las leyes, que no son otra cosa que las manifestaciones de la voluntad soberana del Estado, emitida de acuerdo con los mandatos constitucionales y destinadas a regir el destino de los súbditos sometidos a dicha voluntad. Salvo las excepciones previstas en la Constitución, artículo 154, y la ley es indiferente en cuál de las cámaras inicia el estudio de un proyecto legislativo, pero la iniciativa debe partir de los organismos autorizados por la Constitución para proponer proyectos de ley, que son los miembros del Congreso, los ministros del despacho, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Consejo de Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Controlador General de la República, el 5% del censo electoral y el 10% del total de los concejales y diputados del país. Gracias.